Hermanos, continuamos con nuestro programa en honor a la verdad. Tuvimos ahí un pequeño detallito técnico, pero ya se ha solucionado. Bien, como decía, es una bendición para mí, el pastor José Manuel Macario, estar esta mañana con ustedes. Y tenemos un invitado aquí, nuestro hermano Ramón Moscoso. Él tiene su programa que se llama Hombres de Valor. Y bueno, el hermano estaba comentando algo y vamos a darle ese espacio, hermanos. Que el día de hoy, antes que nada, Dios los bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que creer que tenemos a un Dios vivo que fue a morir en esa cruz por ti, por mí, mi hermano. Se llevó los pecados, nos regaló la vida eterna, nos compró con su sangre preciosa. Pero ¿sabes qué, hermano? Hablamos de Dios y no dimensionamos que el sacrificio que hizo Jesucristo en esa cruz. Yo lo hablaba, hermano, y el día que me metí, le pedí dirección a Dios, me metí a estudiar el sacrificio de la cruz, yo lloraba. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona viva, hermano, lo tenemos. Y tenemos que hablar de Él. Y yo estaba hablando cuando comenzamos de los celos religiosos. Sí. Tenemos que romper esos celos religiosos. Aquí no hay competencia, quién predica mejor, quién habla mejor, qué templo tiene más miembros, porque para Dios no hay templos que estén en pecado, es hermano. Correcto. Dios quiere personas santificadas, que vayamos cada día haciendo su voluntad de Dios. Amén. Metiéndonos en obediencia, estando bajo la voluntad de Dios, sobre todo bajo la voluntad del Espíritu Santo. Así es. ¿Por qué, hermano? No quieren orar el día de hoy, no hay un compromiso con Dios, quieren llevar hoy en día nada más las prédicas light. Y lo que llegan nada más a escuchar los domingos, ya creen que con eso van a ser salvos. La salvación la da el Señor Jesucristo, por eso fue a morir en la cruz, pero confunden la gracia de Dios que está abierto para todos. Pero la gracia salvadora nada más la tenemos lo que recibimos al único Dios como todopoderoso, el único Dios que nos regala la vida eterna, el único Dios que resucitó, el único Dios que fue a morir a la cruz, el único Dios que nos compró con su sangre. Ese es el Señor Jesucristo. Y la Biblia nada más te habla, hermano, de Jesús, que es el único que interviene, el mediador entre el Padre y los hombres. Así es. Y bien, pastor, mire, justamente ahorita hablaba acerca de un tema muy importante, porque saben, hermanos, yo creo que usted cuando va a su iglesia, va con el deseo de escuchar la voz de Dios. Al menos ese debe ser el propósito. No se escucha, dicen aquí. Van y comparten la palabra del Señor, hermanos. Bueno, dicen por ahí en los comentarios que no se escucha. No sé si ya nos pueden oír ahí en Facebook, no sé. Esperemos se solucione. Y saben, mis hermanos, vamos a hablar de un tema muy importante, porque nosotros, hermanos, tenemos que preguntarnos todos los días qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y cuando nos hacemos esa pregunta muy puntual, nosotros estamos preguntando, en otras palabras, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y de eso quiero hablar, hermanos, porque creo que todos asistimos a nuestras iglesias, vamos a nuestros servicios y a nuestros cultos. Tenemos el hábito de estudiar la palabra. Tenemos el hábito de orar. Algunos lo hacen. Ahorita decía el pastor Ramón, muchos no quieren orar. Y esa es la realidad. Y también vamos a hablar de ese tema. Pero mire, usted, hermano, puede ir a su iglesia. Usted puede leer la Biblia, estudiarla. Usted puede, hermano, ser un hombre o una mujer que le guste orar. Y puede ser una persona, hermano, que incluso conozca los dones que el Espíritu Santo le ha dado y esté ejerciendo su ministerio, pero hay algo muy importante: eso no garantiza, mi amado hermano y hermanas, que usted esté haciendo la voluntad de Dios. Y de eso, hermano, es lo que queremos compartir en esta mañana. Queremos hablar lo que significa hacer la voluntad de Dios y la importancia de la misma. ¿Y qué consecuencias habrá, hermanos, para aquellos que no están haciendo su voluntad? Mire, usted puede predicar, puede ir a llevar el evangelio a muchos lugares, a muchas ciudades, pueblos, incluso fuera del país, a muchas naciones.
Pero pregúntese dentro de usted a título personal, ¿realmente estoy haciendo la voluntad de Dios para mi vida? Porque, hermanos, si no lo sabía, eso es lo que le va a dar acceso al reino de los cielos. Eso es lo que le va a permitir la entrada a la vida eterna. Cuando estemos delante, bien siervo fiel, bien sierva fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y mire lo delicado que es esto, hermanos, que quiero invitarle, si puede hacerlo, que abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 7, versículo 21, hermanos, y 23, al 23. Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23. Bien, mis hermanos, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice la palabra, no está diciendo pocos, no dice algunos, no dice unos tantos, dice muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto está muy fuerte, hermanos, porque fíjese, el versículo 21 habla de personas, pastor, y esa doble frase, Señor, Señor, es un hebraísmo, pastor, que implica confianza. Un ejemplo, cuando Jesús hablaba con Marta, la hermana de Lázaro, él usaba este hebraísmo y él le decía, ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Cuando Marta le dijo, oye Jesús, mira, no tienes cuidado que mi hermana me ha dejado hacer los quehaceres domésticos y ella está ahí platicando contigo. Y Jesús le dice, Marta, Marta, tu hermana ha escogido la mejor parte. Ese hebraísmo significaba confianza. Entonces, estas personas del versículo 21, que en aquel día le dirán al Señor, 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 según ellos, hermano Ramón, tenían confianza con Dios. Eran personas que tal vez le adoraban, entre comillas, aquí en la tierra. Y cantaban, adoraban, quizás se metían a la presencia de Dios. Pero dice el Señor claramente, no todo el que me diga Señor, Señor, no todo aquel que sienta confianza conmigo entrará al reino de los cielos, sino dice el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso decía en un principio, para tener acceso al cielo, a la gloria de Dios, tenemos que hacer sí o sí la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y el 22 dice, muchos me dirán, está hablando, hermanos, de multitudes. No quisiera decir esto de una manera literal, pero es probable, Pastor Ramón, de que la gente que quede fuera sea más que la que entra al reino de los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, y vuelve a usar el hebraísmo de confianza, Señor, Señor, a manera de pregunta. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Es decir, eran personas, pastor, que predicaban la palabra, eran ministros del evangelio, era gente que profetizaba la palabra de Dios, que predicaba la palabra. Y también dirán, y echamos fuera demonios. Hermano, Pastor Ramón, si nosotros vemos a una persona orar por una persona atormentada por el diablo y ves que esa persona ora y los demonios salen, lo primero que se nos viene a la mente, wow, esa persona está bien metida con Dios. Es una persona que tiene unción, que tiene poder, que está bien delante de Dios, que tiene una línea directa al cielo de comunicación. Pero aquí nos está diciendo que estas personas echaban fuera demonios, pero al no estar haciendo la voluntad de Dios, no entrarán al reino de los cielos. También dice, otros dirán, en tu nombre, o sea, en el nombre de Jesús, hicimos muchos milagros. Por eso, mis hermanos, no se dejen deslumbrar por los dones. Programas pasados hablaba acerca de la importancia de conocer los dones.
y que usted los busque, porque el Espíritu Santo lo da, dice, a cada uno para provecho, según la decisión y la voluntad del Espíritu Santo. Pero un don no garantiza, hermanos, la salvación de esa persona. Por eso hay muchos lobos rapaces predicando el Evangelio, pero sirviéndose del Evangelio, usando el Evangelio como negocio para obtener beneficios personales y ganancias deshonestas. Estas personas pueden orar por los enfermos y los enfermos van a sanar, pero no porque ellos tengan el poder de Dios, sino muchas veces por la fe y la misericordia del mismo enfermo. Pero estas personas le reclamarán al Señor: Señor, yo profeticé o prediqué en tu nombre. Señor, tú me usaste para echar fuera demonios en tu nombre. Y cuando puse las manos sobre los enfermos, ellos sanaron. Señor, y dice la Biblia en el versículo 23 que Dios les va a decir: no les conozco, apártanse de mí, hacedores de maldad. Esto, hermano, está de verdad. Yo no sé si a usted no le asusta esto, pero está hablando de personas que estaban en un ministerio, que predicaban el Evangelio, pero que nunca fueron obedientes a la palabra de Dios. Y cuando lleguen a su presencia, el Señor les va a decir: no les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Y voy a dejar este espacio al pastor Ramón para que él nos comparta sobre este versículo, y luego les voy a dar mi conclusión, quiénes serán estas personas. Pastor, adelante. Mire qué tremendo lo que acabamos de leer. Nos vamos al pasaje. Saúl, ¿cómo comenzó Saúl? Haciendo la voluntad de Dios. Así es. ¿Y qué pasó lo último? Quiso hacer la voluntad él, no la de Dios. Así es. Por eso Dios lo aparta, Dios lo desecha y pone a David. ¿Y qué hace David? Fíjate que hay una gran... Saúl, en lugar de arrepentirse, arrodillarse, siguió haciendo la maldad. Así es. ¿Y David qué hace? También comienza haciendo la voluntad de Dios, creyéndole a Dios. Lo ungió, se fue a apacentar las ovejas, no se precipitó, empezó a formarse. Dios mata a Goliat, regresa. Y él sigue hasta que le dice: Samuel, es tu tiempo de tomar la posición. Así es. Y entonces Dios lo habla y toma la posesión de Saúl. Así es. Pero él hacía la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa después? Se abre también, mata, peca, adultera. Entonces hace mentira ante la presencia de Dios. Así es. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hacer la voluntad de Dios es andar en santidad. Gloria a Dios. Es someterse a Dios. No andar de chismoso, de mentiroso, adulterando la palabra, sacando el texto de contexto. La voluntad de Dios es grande. Y no todo aquel que me diga Señor entrará al reino de los cielos. Lo dice Dios. Así es. Y todo aquel que diga Señor, Señor, voy a hacer tu voluntad. Quien haga la voluntad, dice la palabra, el versículo que estás leyendo, es mi hermano, es mi hermana y son mis hijos. ¿Por qué? Porque hacemos la voluntad de Él. El mismo Jesucristo, cuando caminaban los fariseos, lo querían sacar y le decía: yo predico lo que mi Padre me dice, yo hago lo que mi Padre me dice. Entonces, Él hacía y nos dio la muestra que nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia nos manda, lo que Dios nos manda, lo que el Espíritu nos manda. Pero ¿qué pasa, pastor? Todos quieren hacer su voluntad en su carne, no la voluntad de Dios. No quieren comprometerse con Dios. Todos tenemos a veces decaimiento, depresión, ataques, porque los ataques existen. Cuando nosotros nos metemos más con Dios, el diablo cree que va a quedar contento. No, mi hermano, te va a mandar discípulos de ellos para que te saque de tu casilla, para que te desanime. Pero si tú estás orando, tú estás haciendo la voluntad de Dios, Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar discernimiento para poder ver el problema donde estamos. Pero ¿qué hacemos si nosotros no hacemos la voluntad de Dios? Abraham le dijo: Abraham, sal, te voy a dar. Le dio la promesa de que le iba a dar muchas marinelas, se sale. Así es. Entonces, el hombre de la fe lo conocemos, pero él seguía la voluntad de Dios. Aunque mintió, aunque pecó ante el faraón, ante los ojos de Dios, pero había algo, creía en Dios, agarraba y tomaba su carril. David se arrodillaba, lloraba, pidiéndole perdón a Dios. Y el día de hoy no hay ese remordimiento, no hay ese arrepentimiento. Tiene un remordimiento que a los 3 días se olvida. Entonces, hacer la voluntad de Dios
Dice ahí, no cualquiera va a entrar al reino de los cielos. ¿Cuántas personas no hay, pastor, en la iglesia y no han nacido de nuevo? Así Aquí es. nos habla, Así porque es. no quieren comprometerse en la obra del Señor. La obra del Señor de comprometerse quita tiempo, dinero, esfuerzo, o sea, nos saca de donde nosotros llevamos un confort hacia el mundo. Sí. Pero entonces, si hago la voluntad de Dios, Dios me va a ir llamando y me va a ir poniendo en lugares que jamás me imaginé. Así es. Y Él es que nos da la sabiduría, la fuerza para seguir. Pero tenemos que hacer la voluntad. Así es. Si no hacemos la voluntad, ahí tenemos a Pablo cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, tuvo un cambio verdadero y empezó a hacer la voluntad de Dios. Le dijo, ve con Ananías que va a orar para que te caiga la escama. Después se fue con Gamaliel a estudiar, creo que 13 años fue lo que estuvo. Entonces estuvo estudiando para salir fortalecido, para saber. Pero él, una cosa, él vio la muerte, seguía a Jesucristo, él vio la resurrección, él sabía. ¿Y qué predica el día de hoy? La muerte y resurrección de Jesucristo. Pero sobre todo les dice, arrepiéntanse, arrodíllese, pídanle perdón a Dios, reciban al único Dios como el único Dios verdadero que resucitó a los 3 días, que es el Señor Jesucristo, y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que nosotros vayamos en comunión con Dios, vayamos creciendo, vayamos haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero el día de hoy las iglesias no quieren comprometerse, y hay un celo religioso tremendo, pastor. ¿Por qué? Porque abren puertas al diablo, y el diablo, mira, en Efesios 6:10 no está por casualidad la armadura de Dios. Tenemos que ponernos, nos habla del yelmo, de la coraza, de la sandalia, del cinturón de la verdad, de la espada de 2 filos, que es la Biblia. O sea, nosotros tenemos que leer, escudriñar las Biblias el día de hoy para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a veces yo he querido caer, tirar la toalla, pero hay una cosa, nos manda a orar para seguir adelante. Y se van a levantar adversarios, pastor, que te van a querer sacar de hacer la voluntad de Dios. El diablo no está jugando, el diablo está trabajando. Pero ¿cuántos hermanos cristianos están orando el día de hoy y están intercediendo, haciendo la voluntad de Dios? Nos manda a orar por nuestro prójimo, nos manda a orar por la familia, nos manda a orar por nuestra familia, nos manda a orar por las congregaciones. ¿Lo estamos haciendo verdaderamente o estamos haciendo la voluntad de nosotros, no la de Dios? Dios nos habla ahí de muchas maneras. Pedro hacía la voluntad, un hombre pescador, rudo, testarudo, y era rudo hasta para hablar. Pero había una cosa, le creía a Dios. Acuérdense que le tumbó la oreja también al soldado y le dijo, Dios, mírame, yo tengo un ejército. Porque él tiene las 2 naturalezas, que es Dios y es humano, la divina y humana. Entonces, Él vino a enseñarnos cómo vamos a fortalecernos, cómo vamos a hacer la voluntad de Dios. Él nos habla en el desierto cuando fue llevado por el Espíritu Santo. ¿Qué le decía Jesús al diablo? Escrito está, no tentarás a tu padre. Entonces él seguía lo que el padre le decía. Él estaba en comunión con Dios. ¿Cuántos días no estuvo en el desierto orando? ¿Cómo se iba al Getsemaní? ¿Cómo iba a orar? Se apartaba de los discípulos de que era un tiempo solo con Dios. Lo estamos haciendo. Tenemos un tiempo con Dios para hacer la voluntad. Tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Metiéndose en oración, metiéndose a estudiar para hacer la voluntad de Dios. El día de hoy no quieren compromiso, hermano. Lamentablemente, y no de una iglesia, de muchas iglesias, y no han nacido de nuevo. Por eso critican, por eso señalan, por eso adulteran, porque le abren una puerta al diablo. Así es. Fíjate, pastor, ahorita mencionabas hace un momento el caso de Saúl. Por eso el pastor decía ahorita, lo último que dijo, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Hay que meterse con Dios, hay que ayunar, hay que orar, hay que aprender a discernir la voz de Dios por medio de su palabra. Pero tenemos que asegurarnos de estar haciendo única y exclusivamente y completamente la voluntad de Dios. El caso de Saúl, Dios le dice por medio de Samuel, levántate y ataca a los de Amalek, a los amalecitas, y destruye todo, le dijo, no dejes vivo nada.
Y entonces Saúl va con el ejército israelita y los conquista, los vence y mata casi a todos, pero dice la Biblia que le perdonó la vida a los más gordos del ganado, de las ovejas, de las vacas, de los camellos, es decir, al botín de Amalek los perdonó y también le perdonó la vida al rey. Y cuando regresó a Israel, Samuel fue a decirle, oye Saúl, ¿hiciste la voluntad de Dios? ¿Hiciste como Dios te dijo? Y él dijo, sí, hice como tu Dios te dijo, como tu Dios me dijo. Y hermanos, eso le costó el reino a Saúl por haber hacer la voluntad de Dios. Así que no podemos hacer la voluntad de Dios incompletamente, porque entonces, hermano, eso es desobediencia, eso es rebeldía, eso es pecado delante de Dios. Pero también no sea una persona emocional, porque hay personas, pastores, que se meten a orar y dicen, es que yo siento de parte de Dios ir a tal lugar, siento de parte de Dios darte una palabra, y van y oran por personas y dicen, así te dice el Señor. Hermano, se lo voy a decir con respeto y muy frontal. Si Dios no está hablando, mejor cierre la boca. No diga así dice el Señor, no diga así dice el Espíritu Santo, porque muchos han cometido errores. Hermanos, yo me he enterado de un sinfín de acontecimientos dentro de la iglesia, que la gente habla, hermanos, dice así dice el Señor, cuando ni siquiera, hermanos, hay algo coordinado, ni siquiera hay una relación. Un día, pastor, fue un predicador y le dijo a unas personas que estaban al frente, le dijo, ¿saben qué? Dice el Espíritu Santo que el hijo que tanto han pedido, Dios se lo va a dar. Pastor, ellos ni siquiera eran pareja, cada uno tenía su pareja, cada uno estaba casado. Imagínense. A mí me lo contó el pastor de esa iglesia. Dice que el día siguiente la murmuración, oye, entonces estos hermanos andan en adulterio, están pecando. Si cada uno tiene su esposo, ¿y cómo que Dios le va a dar el hijo que tanto han pedido? Por eso, hermanos, cierre la boca en el nombre de Jesús. Si Dios no está hablando, tenga cuidado, asegúrese de hablar únicamente la voluntad de Dios. Y si Dios no está hablando, no diga nada. Pastor, hay personas que a mí se me han acercado y dice, porque Dios en su misericordia me usa con el don de ciencia, lo que conocen como el don de profecía o revelación. Y hay personas que me dicen, pastor, vengo a que me ore para que me dé una palabra de parte de usted. Le digo, hermano, ¿sabe qué? Si Dios tiene una palabra, te la va a dar, y si no, no esperes nada. O sea, yo no puedo darte nada, yo no soy Dios, yo no manipulo la palabra. Ahora, ¿quieres una palabra de Dios? Dice la Biblia que si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Esa palabra le di. Entonces, fíjate, pastor, lo que decía hace un momento de Mateo capítulo 7, estas personas que el Señor los va a desechar, eran personas, hermanos, que tenían un ministerio, que tenían un llamado de parte de Dios, que comenzaron a ejercerlo, pero hermanos, ellos perdieron su relación personal con Dios, perdieron su comunión con el Espíritu Santo, dejaron de consagrarse, dejaron de santificarse, comenzaron a andar en la carne, y ¿sabes qué? Empezaron a buscar el dinero, el billete, hermanos, empezaron a lucrar con el ministerio, vendiendo la palabra, cobrando, hermanos, por predicaciones u oraciones, hermanos. Y esa gente un día el Señor les va a decir, apártate de mí, hacedores de maldad. Otros andan en la carne. Hermanos, les voy a decir con todo respeto, si tu pastor o tus líderes son elitistas, huye de esa iglesia, no sé qué estás haciendo ahí. Si los 12 de tu pastor son los 12 más ricos de la iglesia, hermano, el propio sentido común te dice que lo que más le interesa ahí es el dinero. Cuidado con ese tipo de ministerios. Cuidado con ese tipo de iglesias. Si en tu iglesia el único que prospera es tu pastor y todos están igual a costa de la iglesia, sal de ahí. ¿Qué estás haciendo en ese lugar? Debes de acercarte a un lugar donde primero que nada se predique única y exclusivamente la palabra de Dios. No palabrería, no motivación, no superación personal. Que se te predique la palabra. Obviamente la palabra motiva, la palabra edifica, la palabra confronta, la palabra sana, la palabra, hermano, consuela, pero es una motivación que va a salir de la misma palabra. No solamente, hermanos, te va a endulzar el oído, porque dice la Biblia que se amontonarán maestros y muchos seguirán sus disoluciones, muchos tendrán comezón de oír, dice, ya no soportarán, ya no querrán nada
con la sana doctrina, sino que querrán ir atrás de nuevas revelaciones. Bueno, esos maestros son estas personas que el Señor les dirá: apártate de mí, hacedores de maldad. Ahora, es diferente que si tu pastor tiene un negocio, es empresario y obviamente Dios lo ha bendecido, pues es lógico que tenga recursos. Pero hablo de aquellos que se sirven del ministerio, que lucran, que solamente visitan a los hermanos, que les pueden dar algo, que les regalan cosas. No, mi hermano, a ver, abra los ojos, tenga discernimiento de Dios. Y por eso no menciono a ningún pastor, porque no conozco a nadie ni me meto en eso, pero solamente te digo lo que dice la palabra, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y dice: muchos se desviaron. Entonces estas personas andaban lucrando, andaban por dinero. Otros, hermanos, andaban en pecado, en impureza sexual, en fornicación y en adulterio. Hermano, estas personas el Señor les dirá: apártate de mí, hacedores de maldad. Por eso tenga cuidado que no lo deslumbren los dones. Ay, es que el pastor predica bonito, es que el pastor, mire, tiene una sonrisa o una soltura para hablar, nos hace reír en la prédica, nos tiene entretenido. Ok, qué bueno, gloria a Dios por la vida del pastor, pero pregunta importante: ¿el pastor vive esa palabra? ¿El pastor es congruente con lo que predica? ¿La vida del pastor refleja a Cristo? ¿Hay integridad en su vida? ¿Hay santidad? ¿Es un hombre que en vez de su predicación te lleva a Cristo o te lleva a Él? Porque tienes que analizar eso. Hermanos, yo como predicador, yo no voy a predicar mi vida. ¿A quién le interesa mi vida? Si Dios hizo milagros, si Dios hizo señales, si Dios me hizo en tal cosa. Lo puede usar usted en su predicación para apoyar algún punto principal. Pero yo no le voy a predicar mi vida, porque no se trata de mí, se trata de Cristo. Pablo dijo: solo me he propuesto una cosa, y es predicar a Cristo crucificado. Solamente a Cristo, solamente a Jesús, dice Pablo. Todo lo que era para mi ganancia, lo tengo como pérdida por amor de Cristo, por alcanzar el excelente conocimiento del Hijo de Dios. Dice Pablo: todo para mí es basura. Y en el original griego dice: todo para mí es estiércol, si se quiere comparar a la persona bella de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, asegúrese de estar haciendo, de estar viviendo la voluntad de Dios, porque si no lo hace, no se irá con Cristo, hermanos. No se irá con Cristo. Esa revelación de la voluntad de Dios viene a través de la comunión con el Espíritu Santo. Usted tiene que pasar tiempo en la presencia de Dios y tiene que venir ante la presencia de Dios con una actitud de cambio, realmente con un deseo de cambiar, de ser transformado, de ser diferente. ¿Por qué muchas personas que oran se levantan igual? Porque no hay en ellos una actitud de cambio. Yo, hermanos, cada vez que voy a escuchar una palabra, debo de tener tanta hambre y pensar que lo que se está predicando yo lo necesito, y hay cosas en mi vida que necesito cambiar para que realmente tenga efecto la palabra de Dios. Es decir, es cuando se siembra la semilla en una tierra que es fértil, hermano. La importancia de tener un corazón correcto. Y fíjese, hermano, hablando de la voluntad de Dios, quiero leer ahí en Hechos capítulo 16, versículos 6 en adelante. En Hechos 16 vemos la historia de cuando Pablo, hermanos, está predicando el evangelio, y dice el versículo 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjense qué importante. Aquí el escritor Lucas, que es quien escribe el libro de Hechos, dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, es decir, no los dejó el Espíritu Santo predicar la palabra, hermanos, en Asia. Dice el 7: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Hermanos, ¿cómo sabemos, cómo sabían ellos que el Espíritu Santo no quería que predicaran el evangelio ahí? Porque ellos tenían comunión con Dios, hermano. Ellos conocían la voz de Dios. Ellos esperaban hasta que Dios hablara, hasta que el Espíritu Santo confirmara. Era algo que ponía en su corazón, una convicción tan fuerte que dice: ¿sabes qué? Dios no quiere que prediquemos ahí. Y ahorita voy a mencionar algunos puntos importantes. Dice el versículo 9: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos.
Dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Hermanos, Pablo estaba orando de noche. Estaba orando y vio la visión, hermanos, del varón macedonio, que le dijo: Pablo, pasa acá y ayúdanos. Y Pablo entendió que tenían que cruzar el mar Egeo y llegar al continente europeo, a la provincia, hermanos, de Macedonia, a la ciudad de Filipos, para predicar el evangelio. Y fíjese la obediencia, Pastor Ramón, de Pablo, que dice que cuando él ve esa visión, enseguida procuramos. Y dice la Biblia que era de noche. Cualquiera de nosotros diría: bueno, vamos a dormir ahorita y salimos a las 6 o 7 de la mañana. Pero Pablo dijo: no, mucha gente se está perdiendo, mucha gente está clamando por un mensaje de esperanza y vamos a ir a ellos. Dice, procuramos, dice Lucas, salir. ¿Y qué sucede, hermanos? Llegan a Macedonia, llegan a Filipos, comienzan a predicar el evangelio. Dice que se reunían con las mujeres que salían a la hora de la oración. Entre ellas estaba Lidia, una vendedora de púrpura, y había una mujer con un espíritu de adivinación que daba voces detrás de ellos y le decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Esto incomodó a Pablo, hermanos, que reprendió el demonio que tenía esta mujer. Aquel espíritu de adivinación salió de aquella mujer, y como esta mujer era una esclava y tenía dueños, ellos, al no ver que ya no iban a obtener ganancia, acusaron a Pablo y a Silas de estar predicando, de estar hablando en contra de las leyes de ellos, y los encarcelaron, hermanos. Y dice la Biblia que los metieron en el calabozo de más adentro, es decir, en lo peor de la cárcel. Imagínense los olores, los aromas, el lugar, hermanos, tan feo que en los cuales estaban. Cualquiera podría decir: pastor, no era la voluntad de Dios, porque miren, salimos de donde estábamos acá en el sur de Asia y venimos a parar en la cárcel. No era la voluntad de Dios, cualquiera podría decir, porque muchos juzgan la voluntad de Dios de acuerdo a si todo se da como miel sobre hojuelas, así tenemos acceso y todas las puertas se abren. Es que es la voluntad de Dios. No siempre, hermanos. No siempre es la voluntad de Dios. A veces oramos y decimos: es que si es la voluntad de Dios, se va a abrir esa puerta. Amén, así sea. Y se abre la puerta, pero luego te topas con dificultades y a veces desistes. Y decimos: es que no era la voluntad de Dios. Pero hermanos, ellos sabían y estaban seguros en su corazón, en su mente, en su espíritu. Estaban convencidos que era la voluntad de Dios que estaban en Filipos. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante dice que al llegar la noche, ellos, en vez de orar y reclamarle a Dios o quejarse y decirle: Señor, sácanos de aquí, mira dónde nos tiene el diablo. Jamás ellos dijeron eso. Ellos comenzaron a cantar himnos, a entonar alabanzas, a adorar a Dios con todo su corazón. Y dice la Escritura, hermanos, que aquel lugar tembló al grado que las celdas se abrieron. Y cuando el carcelero se dio cuenta, hermanos, de que las celdas se habían abierto, el hombre tomó su espada queriéndose quitar la vida. Y Pablo desde adentro, desde la celda, les dice: ¿saben qué? No se hagan daño, aquí estamos todos, nadie se fue. ¿Qué pasaría, Pastor Ramón, si se abren las celdas del reclusorio de Comalcalco? No queda nadie. No queda nadie, salen todos huyendo. Pero hermanos, ¿qué pasó en la vida de los presos para que ellos hayan decidido no moverse ni un pie? Seguramente voy a usar un poco la intuición, la especulación. Hablan: oye, estos hombres son predicadores del evangelio de ese Dios llamado Jesús. Y mira, no han hecho ningún delito y los tratan como los peores criminales. Y en vez de quejarse, están cantando a Dios. Entonces ese Dios debe ser el Dios verdadero. Y aquellos presos, hermanos, escucharon la palabra de Dios. El carcelero, hermano, sorprendido, dice que fue con ellos. Y ahí viene ese versículo que muchos usamos: señores, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Pablo y Silas le dijeron: si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y dice la Biblia que el carcelero los llevó, hermanos, a su casa, les dio de comer, les curó las heridas, los vendó. Y dice, creyó él con toda su familia, y recibieron a Cristo y fueron bautizados en aquel momento. Pero la importancia, Pastor Ramón, de estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo ve, pastor, a todo esto? Hablaba de la visión de Pablo. Y sí existe, porque Dios te da la visión. Un día, yo recibí a Jesucristo en un encuentro en la puerta con el pastor Buenaventura. Dios lo guarde y lo bendiga. Íbamos a Catemaco a dejar una persona que habíamos traído de allá.
para unos encuentros, ya veníamos de regreso y dice el pastor, nos vamos a ir por abajo, dice, por la libre. Y tuve una visión pero venía yo manejando y donde Dios me mostraba, yo ya lo sé hasta ahorita que era Dios, porque yo ya ahí no captaba. Y pasamos a un restaurante y Dios me muestra donde una señora venía con su hijo y decía, quiero que oren por mi hijo porque está mal, anda en malos pasos. Y entonces tuve esa visión y llegamos ahí, comimos, yo me fui a reposar un rato, dejé al pastor que estuviera hablando con ella y me dice, Moncho, ven, me dice, vamos a orar por su hijo de esta persona. En ese momento no me caía y comenzamos a orar por él y todo, y Dios me fue revelando las cosas que vi en visión, era eso, las cosas que me había dicho era eso. Yo agarré y ya que nos veníamos, yo me vine llorando desde era por Sánchez Magallanes hasta Comalcalco, yo venía pero lleno de Dios. Gloria y me volteaba a ver el pastor. Buenaventura, a ver si no fuera yo a cerrar los ojos y fuera a chocarnos. Pero Dios es poderoso. Así es. Dios es un Dios de gloria, es un Dios que todo lo puede, es un Dios que te restaura, es un Dios que te da la sabiduría, es un Dios que te ayuda a discernir entre el bien y el mal. Tenemos un Dios todopoderoso, amén, pero tenemos que hacer la voluntad. Ahorita que predicaba, Adán y Eva no hicieron la voluntad de Dios, pecaron, le dijo, no agarren fruto de ese árbol, no lo coman, y fueron y comieron de ese fruto. Lo sacó del Edén, lo desterró del Edén. El día de hoy te dice Dios, no hagas esto, no hagas el otro. Y quieren hacerlo, quieren hacer la voluntad queremos hacer nuestra voluntad más bien, no la de Dios. Y nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios que nos ayuda a discernir las cosas, tenemos un Dios que todo lo puede. Ahorita hablaba cómo hacer la voluntad, nos enseña también en Génesis, el siervo de Abraham le dice, ve a buscar mi parentela esposa para mi hijo Isaac. Pero ¿y qué hace? Le dice, le vas a llevar todo este oro. Agarra y se lleva todo el oro y lo amarra en el caballo, pues me imagino, no sé en qué iría, pero iba haciendo la voluntad de ¿quién? De Abraham, porque dice ahí, y cuando llega al pozo y todo lo que le había dicho, voy a resumir todo, le dice a Dios, comienza a orar, tú eres el Dios de Abraham, y yo te pido que tú me muestres a la mujer que va a venir aquí, que tome agua, que le dé de agua a los camellos, que me dé de beber, y esa va a ser la mujer que Dios me ha escogido para Isaac. Sí. ¿Qué estaba haciendo? La voluntad de Dios. ¿Qué aprendemos nosotros en la iglesia? La voluntad de Dios. Nos enseñan a orar, nos enseñan a estudiar, nos enseñan a someternos con Dios, nos enseñan a amar al Espíritu Santo, nos enseñan a creer en ese Dios. Yo no viví en ese tiempo que crucificaron a Dios, pero yo lo creo en la palabra. Yo creo que yo tengo un Dios verdadero, porque ese Dios a mí me sacó de ahí, me tiene el día de hoy, sin droga, sin alcohol, sin adulterio. Me tiene aquí predicando la palabra, pero estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuesta trabajo, sí, pero hay que hacerlo, pedirle ayuda al Espíritu Santo que te llene, te dé la fuerza para seguir adelante, te dé la sabiduría para saber qué camino tomar. Amén. Pero necesitas apartarte del mal, mi hermano, necesitas apartarte del pecado, porque dice en Corintios, los adúlteros, los borrachos, los chismosos, los intrigosos, no heredarán, los homosexuales, no heredarán el reino de los cielos, lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que predicar hoy. Pablo predicaba nada más de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y le decía, arrepiéntase de sus pecados, apártense de sus pecados, bautícense en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También Pedro, esas prédicas se han ido perdiendo, se han vuelto circos en los templos. Santo queremos hacer que queden bien, que se sientan bien. No, mi hermano, tenemos que señalar el pecado. Si tú no te apartas del pecado, te vas a quedar en el infierno, porque la gracia de Dios sí está abierto para todo, pero la gracia salvadora nada más la tenemos los que nos apartamos del pecado, recibimos a ese Dios vivo que va a morir a la cruz, se llevó los pecados, nos compró con su sangre preciosa. Ese es el Señor Jesucristo. La Biblia lo dice, el único hombre
nombre dado a los hombres para salvación es Jesucristo. Amén. No te habla de otro Así es. Dios, no te habla de nadie que haga la voluntad del Padre, que haga que nos regale la vida eterna. Así Me es. apasiona, me emociono cuando hablo de Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque Él me rescató, Él me salvó y hago la voluntad de Él. A veces tropiezo, pero me paro y le digo, Dios, ayúdame. Hace poco pasé por varias tribulaciones y me estaba cayendo el temor. Y estaba yo agarrando miedo, ya quería yo apartarme. Y me manda el pasaje de Elías, cuando también decía, quítame la vida. Se fue a la Así cueva, es. pero Dios le dio de comer, le mandó al ángel y luego fue Él, el mismo Dios. Sintió la presencia, dice, siento tu presencia, porque se siente la presencia Amén. de Dios. Hay muchos que dicen que no se sienten, pastores. Para mí están muertos, están unos huesos secos, necesitan orarle para que ellos sientan la presencia de Dios. El Espíritu Santo es vivo. Amén. El Espíritu Santo es una persona. Y muchos no predican de eso porque ahí es donde caen en emoción. Dice, yo tengo miedo que se convierta la espiritualidad en emoción. Espérame, si nos metemos, cuando tú decías, ayunando, estando orando, Dios te va a hablar, Dios te va a dar la dirección y vamos, te va a dar la fuerza para seguir haciendo la voluntad de Dios. Mi hermano, párate, intercede, aclámale, grítale si quieres a Dios, te necesito, porque necesitamos el día de hoy a Jesucristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos la vida eterna. Él nos va a guardar de toda esta ola de violencia. Ahí hoy ahorita nos dice la Biblia, la maldad se va a multiplicar. En el gobierno, donde quiera, se va a multiplicar la maldad. Pero si estamos en Cristo, nos va a guardar. Y si morimos en Cristo, vamos a resucitar el día de mañana. Pero si tú mueres sin Cristo, mi hermano, te vas a quedar en el infierno. Necesitas apartarte del pecado. Necesitas recibir a Jesucristo como el único Dios. Se los digo, mi hermano, porque está escrito en la Biblia. Yo creo aquel pasaje, ahorita hemos dicho varios pasajes, te habla de la voluntad de Dios, te habla del pecado, te habla de la fortaleza. Todos los que vienen, Abraham, Moisés, Saúl, David, todos pecaron. Así es. Pero hubieron quienes se arrepintieron y siguieron haciendo la voluntad de Dios y murieron en Cristo y fueron justificados en Cristo. A eso fue morir el día de hoy Así es. Jesucristo en la cruz. Tenemos la gracia de nuestro Padre Celestial, pero no la volvamos en libertinaje. Es correcto. Pastor, fíjate, Pablo y Silas estaban seguros de estar haciendo la voluntad de Dios. A pesar de haber parado en la cárcel, usted necesita estar seguro de dónde está parado. Necesita saber en su corazón, en su alma, en su espíritu, de que está haciendo exclusivamente la voluntad de Dios, hermano. Cuando es una señal, cuando es la voluntad de Dios, te va a dar paz. Vas a estar gozoso, vas a estar lleno de la presencia de Dios. Pero aunque haya tribulación, aunque haya tormentas, ¿cuáles son las consecuencias de medio hacer la voluntad de Dios? Bueno, yo quiero llevarte, hermanos, ahí en el primer libro de Reyes, y ya con esto vamos a terminar. Primer libro de Reyes, capítulo 13. La Biblia nos habla de un varón de Dios, no menciona el nombre, simplemente dice el versículo 1, primer libro de Reyes 13, dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así dice Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Es decir, Dios levanta a un varón de Dios, a un profeta, con un mensaje urgente, hermanos, para el rey que estaba con Jeroboam. Va y comparte la palabra, hermanos, y entonces el rey escucha el mensaje. Voy a adelantarme un poquito. Y entonces el rey, en el versículo 7, le dice: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. En otras palabras, un regalo. Y dice el versículo 8, escuche esto: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo:
no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que fueres. Es decir, este hombre, Dios le dice, ve a Jeroboam y dale este mensaje. Y cuando lo des, sal de ese lugar, le dijo, no te pares a comer, no bebes nada, ni regreses por el camino por donde veniste, toma otro camino. Y dice, hermanos, el versículo 10, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Versículo 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta, no lo olvide, un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y entonces este profeta viejo, cuando se enteró que había ido un profeta de Jehová, dijo, ahorita lo voy a alcanzar, voy a ver dónde está ese muchacho. Y le enseñaron su asno, versículo 13. Y en el 14 dice, yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina. Es decir, el hombre, el varón de Dios, salió de ese lugar por otro camino, como Dios dijo, pero fue y se puso debajo de una encina a descansar. Error número 1. Dios le dijo, no te quiero en ese pueblo, camina, sal de ahí. Y el hombre, el varón de Dios, dijo en su corazón, no hay problema que ya descanse, ya cumplí con la palabra de Jehová. Se sentó a descansar. Escuche esto. Y entonces dice el versículo 14, y yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo, yo soy. Está hablando del profeta viejo. Entonces el profeta le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió las mismas palabras, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas ni bebas allí, ni regreses por el mismo camino por donde fueres. Pero aquí dice, mire cómo dice el 18, hermanos, mire si los predicadores, los profetas, los pastores pueden mentir. Dice el 18, y el otro le dijo, mintiéndole, aquí lo dice la Biblia, ¿qué hago con esta Biblia? ¿La arranco? Es lo que dice la palabra, hermano, estoy leyendo nada más. Le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Fíjate la mentira, pastor Ramón, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Es decir, lo convenció el profeta viejo. Le digo, no, ¿sabes qué? Ya Dios me habló. Dios vino a través de un ángel y me dijo que vayas conmigo y comas, que regreses a mi casa. La importancia de obedecer a Dios. ¿Qué había dicho Dios? No te pares. Y él regresó el varón de Dios, hermanos. Y dice la Biblia que comieron, hermanos. Estaban allí y comieron. Y cuando estaban comiendo, hermanos, dice la escritura que vino palabra de Jehová, ahora sí, al profeta viejo, y le dice, hermanos, por cuanto, versículo 21, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Wow, qué tremendo esto, hermano. El profeta viejo, ahora sí vino el Espíritu de Jehová y le dijo, oye, porque fuiste rebelde, ¿sabes qué? No vas a ser enterrado con tus padres. O sea, estaba profetizada muerte sobre él. Dice versículo 23, cuando había comido y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, le dijo, ya comiste, ya bebiste, ahora sí vete. Y yéndose, el varón de Dios, dice, le topó un león en el camino y lo mató, hermanos. Mató al varón de Dios. Ahora, un león es carnívoro. Un león mata por hambre, no mata por gusto. Si un león ve a una persona, la va a matar y la va a destazar y se la va a comer hasta con todo y huesos, quizá. Pero dice la Biblia que lo mató. Dice, su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. Qué casualidad, mató al varón de Dios, pero no mató al asno del león. Y fíjate, siervo, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí, dice, unos que pasaban y vieron, veían el cuerpo del varón de Dios, veían a un lado el león y a un lado el asnito, el burro vivo. Hermanos, las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios.
Lea este pasaje con calma en su casa, primer libro de Reyes, capítulo 13, y vea la importancia, hermano, de escuchar la voz de Dios. Dios había sido claro con este hombre, hermanos, y vino un profeta viejo y le dijo, mira, dijo Dios que vayas conmigo, cuando ya Dios le había dado una instrucción. Por eso usted no puede dejarse llevar por cualquier palabra, no puede ser persuadido o convencido por cualquiera que te diga, es que así me dijo Dios. Mira, por eso mucha gente es engañada, porque también no tiene comunión con Dios. Y viene y le dice, ¿sabes qué? Dice el Señor que mañana te vistas de rojo y lo hace. Dice el Señor que te pares de cabeza y lo hace. Dice el Señor que me dé las escrituras de tu casa, que me dé la llave del carro, la factura, y lo hacen. Porque no tienen comunión con Dios. Dice que esa gente son hermanos como que los lleva la onda del mar, son de doble ánimo, no tienen convicción, no tienen identidad, no tienen convicción en Cristo, porque no hay comunión con Dios. Pero si usted tiene comunión con Dios, usted va a ser primero que nada obediente a la palabra. Entonces, hermanos, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino únicamente el que hace la voluntad de mi Padre. Vamos a orar, pastor, en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Cierre sus ojos ahí donde estás y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia para darte gracias por este mensaje, Señor. Ayuda al pastor Ramón y a un servidor a hacer siempre tu voluntad en todo momento. A toda nuestra audiencia, Señor, que nos está escuchando, ayúdalos, Espíritu Santo, revélate a ellos para que ellos hagan conforme a tu voluntad en todo momento y que estén persuadidos de estar únicamente haciendo lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, ya por último quisiera mandar un saludo a todos aquellos que nos han sintonizado. A Silvia Castillo, Dios la bendiga grandemente. A la esposa del pastor Ramón, al pastor Agustín Guerrero, Dios lo bendiga, pastor Agustín. Al pastor, mi amigo Manuel Cruz Luna, Dios lo bendiga grandemente. A la hermana Arisbet Ungaray, también Dios la bendiga grandemente. Y aquellos que nos van a sintonizar en la retransmisión de Facebook, Dios le bendiga. Les saludó, hermano, su amigo, el pastor y evangelista José Manuel Macario y el siervo pastor Ramón Alfaro Moscoso. No se olviden de ir a las instalaciones de Pan de Vida. Vayamos, compremos un pan delicioso para que nosotros sigamos avanzando en el Evangelio. Dios me los bendiga. Que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Y nos vemos el próximo martes en honor a la verdad. Dios les bendiga, hermanos. Excelente día.